Patrick O'Connell es uno de los nombres más importantes en lo que refiere al fútbol irlandés. Tanto en su etapa como jugador como luego de entrenador, tiene una historia muy interesante, en la que sobre todo su etapa de entrenador fue uno de los más importantes en la historia de la Liga Española. O'Connell nace un 8 de marzo de 1887 y desde joven empieza a practicar el fútbol, pasando por muchos cuadros juveniles de Irlanda hasta que llegó al Belfast Celtic. Por su rendimiento en el Belfast Celtic fue comprado con su compañero Peter Warren por el Sheffield Wednesday por una combinación entre los dos de 50 libras. Así como llegó al Sheffield Wednesday, donde jugó tan solo 18 partidos en 3 temporadas, y en 1912 se iría para Hull City. En el Hull jugaría unos 58 partidos en las 2 temporadas que estuvo ahí, pero sin duda su mejor rendimiento fue con la selección de Irlanda. Sobre todo en 1914, donde jugó y ganó el British Home Championship, ganándole 2-1 a Gales, 3-0 a Inglaterra y 1-1 a Escocia en un partido donde O'Connell jugó con el brazo roto. Esas actuaciones lo llevaron a llegar al Manchester United por unas 1000 libras. El defensor llegaría así a la casa de los Red Devils, pero unos pocos meses después de llegar se desataría la Primera Guerra Mundial. En este contexto de la guerra se jugaría uno de los Manchester United contra Liverpool más controvertidos de la historia. Un 2 de abril de 1915, con todas las especulaciones de la guerra y que muchos de estos jugadores se podrían quedar sin trabajo, se enfrentaban el Manchester United de Liverpool en el clásico inglés. Tras el equipo de Liverpool estaba cómodo en mitad de tabla, el United estaba peleando por no descender y el Manchester United necesitaba una victoria. Y lo consiguió con un 2-0, condenando al descenso a Chelsea y a Tottenham. Pero los aficionados empezaron a ver algo raro en ese partido, muchos malos pases, muchos jugadores del Liverpool prácticamente caminando. Y se descubrió que ese partido había tenido una inusual tasa de apuestas a un 2-0 para el Manchester United. Tras una investigación se descubrió que el partido estaba arreglado para que muchos se llevaran plata por las dudas de que la guerra lo dejara sin trabajo y poder conseguir con una apuesta segura ese dinero para ayudar a sus familias. O'Connell fue uno de los investigados, ya que con un 1-0 erró un penal, pero luego se dijo que él no fue, ya que aparte si necesitaban un 2-0 sería raro que errara un penal, aunque también era raro que lo haya pateado porque nunca los pateaba. Eso sí, 7 jugadores fueron sancionados de por vida del fútbol. La liga fue obviamente suspendida en esos meses en Inglaterra y él tuvo que trabajar en una fábrica hasta que se cansó de buscar equipo en Inglaterra y se fue al Dumbarton de Escocia y luego volvió a terminar su carrera en el Ashington, donde aparte empezaría su etapa como entrenador. Eso sí, luego de esa etapa fue la última vez que su familia supo de él, ya que desapareció y dejó una esposa con 4 hijos en Irlanda. Lo único que sabían era que habían recibido una carta de Santander, España. Ahí era donde estaba, ocupó el cargo de entrenador del Racing de Santander, donde ganó 5 títulos regionales y fue uno de los fundadores de la Liga Española, y luego estuvo 2 años en la segunda división con el Real Oviedo, desde 1929 a 1931, hasta que sus buenas actuaciones lo llevaron al Real Betis, que estaba en segunda división también. En 1931 firmó, en 1932 los ascendió como líderes de la segunda división, y en 1935 le ganó la liga al Real Madrid. Estaba a un punto del Madrid y en la última jornada jugaba contra su ex equipo Racing de Santander, y dicen que la noche anterior del partido fue a visitar a su ex equipo y le pidió a los jugadores que estuvieran tranquilos, y le ganaron 5-0, así que salió campeón de la liga con una aplastante victoria 5-0. También combinando con su vida personal, en esa época del Betis conoció a su nueva mujer, que se llamaba Ellen y era irlandesa. Y un dato relevante es que él no se había divorciado de su anterior mujer, así que todavía estaba casado. Esta liga la ganaron con la mitad de goles recibidos que los demás rivales, así que era un equipo muy compacto, muy defensivo, que era muy pragmático. Y sus buenas actuaciones con el Betis y su título de liga conseguido hicieron que vaya para el Barcelona.
pero otra vez le tocaría vivir dentro de una guerra, ya que se estaba por desatar la Guerra Civil Española y el Barcelona estaba en un momento económico muy malo, tanto que le tuvo que decir a sus estrellas extranjeras que no volvieran. Luego fue suspendida la liga y el Barcelona tuvo que jugar en una liga regional, y el presidente que había contratado a O'Connell, Josep Sunyol, fue arrestado por las fuerzas de Franco y asesinado. Le dijeron a O'Connell que entenderían si no volvía, pero O'Connell volvió. Y ya en 1937 el club estaba a punto de ir a bancarrota, hasta que un empresario llamado Manuel Mas Soriano, que era catalán y había emigrado a México, les pidió que vayan a México, donde no estaban fuerzas que estuvieran aliadas con Franco. Así hizo O'Connell, fue para allá, jugó varios partidos en México, luego jugó varios partidos en New York, pero esos partidos le costaron a muchos jugadores, ya que muchos se quedaron en México o en Estados Unidos o fueron de vuelta para Francia en la vuelta. Pero O'Connell regresó con una buena cantidad de dinero de esos partidos amistosos que ayudaron al Barça a no estar en bancarrota y sobrevivir hasta el día de hoy. Luego sí volvió para Irlanda, pero ya había salvado al Barcelona, una figura muy importante en la historia del club catalán. Luego volvió a España durante la Segunda Guerra Mundial, pero ya con muchos problemas económicos. Incluso el Betis jugó un amistoso para darle dinero a su ex manager y ayudarlo económicamente. Y eso que había estado 3 años en Sevilla, después de haber dirigido el Betis, en su última etapa como entrenador. Al Sevilla, que lo llevó a un segundo puesto en la liga de 1942-43. Luego se fue a Londres, a la casa de su hermano, a vivir en su ático y con ayudas del gobierno, hasta que murió en 1959. Al día de hoy, Don Patricio, como lo llamaban en España, si bien es una figura bastante desconocida, en el Betis lo recuerdan mucho sobre su liga. También tiene un mural en Belfast donde sale al lado de Messi para conmemorar su etapa en Barcelona. Y sin duda es uno de los deportistas y entrenadores irlandeses más importantes de todos los tiempos. Eso fue todo y hasta el próximo video.